Soy Antonio González, que soy un investigador del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y hoy voy a hablar de la publicación de resultados como una de las fases más importantes en cualquier trabajo de investigación. En la publicación de resultados hay toda una serie de aspectos que se pueden tratar, pero aquí lo que vamos a hablar fundamentalmente es de los artículos originales, no de los otro tipo de artículos, de lo importante que es escoger la revista, teniendo muy en cuenta la repercusión que en el futuro va a tener el trabajo, de algunos de los aspectos relacionados con la lista de autores, que siempre pueden ser fuente de conflictos, de cómo escribir el artículo, del proceso de revisión por pares o por iguales, y al final pondré algunas de las claves que considero que son importantes para el éxito en este proceso. Como requisito previo para cualquier publicación es que los resultados se hayan obtenido con una excelencia en los métodos y en el análisis y que el autor principal tenga un gran conocimiento del tema. Con estos requisitos será mucho más fácil hacer una publicación con éxito que si no se cumplen. El tipo de artículos es muy variado, pero como decía antes, el más importante, el fundamental, son los originales, los trabajos originales. Dentro de los trabajos originales hay los de longitud estándar y después otros los originales breves. En los de longitud estándar hay una serie de partes, como son el título y el resumen. Después está el centro del artículo, que es la parte central, está constituida por la introducción, el material y métodos, los resultados y la discusión. Y después otra serie de apartados que son complementarios, que incluyen los agradecimientos, las abreviaturas, las referencias, las tablas, las figuras, y puede haber incluso más. Hay otros tipos de publicación científica, por ejemplo las cartas. En las cartas se incluye la correspondencia relacionada con otros artículos publicados en la misma revista o comunicaciones breves o casos clínicos en algunas revistas. Otro tipo de publicación son los editoriales, que normalmente son solicitados por el editor o director de la revista. Y por último, las revisiones. Las revisiones pueden ser bien sugeridas por el editor o sugeridas por el autor, que en este caso lo que debe enviar antes es lo que se llama una pre-submission inquiry, para preguntar al editor si está interesado en ese tipo de revisión. Es bueno hacer esto antes de enviar el artículo completo. Pero, ¿qué revista utilizar? Pues hay más de 25.000 revistas científicas, por lo tanto es difícil elegir si uno las considera en conjunto, pero después hay una serie de claves que nos permiten diferenciar. Por el tipo de empresa que la publica, esta división no es muy importante porque además muchas de estas diferencias entre un tipo de empresa y otro se han ido borrando. Hay algunas empresas que son puramente comerciales, como por ejemplo la empresa que publica Nature. Otras son sociedades científicas, como pueden ser pues, la Sociedad Americana de Medicina o la Sociedad Americana de Reumatología o la Sociedad Europea de Reumatología. Y por último, las de acceso libre. Lo que pasa es que estas distinciones están un poco desdibujadas porque muchas sociedades científicas han confiado a editoriales con un fin comercial la publicación de sus revistas y las empresas que publican revistas de acceso libre son finalmente empresas y tienen también un objetivo de ganar dinero. Pero hay algunos aspectos de esta división que son interesantes y los comentaré más adelante. Otra consideración muy importante es la división por temática. Esta sí que es importante a la hora de elegir la revista. Dependiendo del impacto del ámbito de nuestro trabajo, pues podremos ir a una revista más generalista como es el Lancet, o tendremos que ir a una limitada, a una especialidad, en este caso pongo el ejemplo de una revista de reumatología, o incluso de una enfermedad como puede ser lupus. Otros aspectos importantes son los de difusión de los resultados, difusión de los artículos. En primer lugar, tenemos las revistas de sociedades científicas suelen tener una amplia difusión entre los miembros de la sociedad. Si por ejemplo, enviamos el artículo a una revista de la Sociedad Europea, de la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, sabemos que va a llegar a todos los socios. Por otra parte, las revistas que están indexadas son mucho más fáciles de acceder. Por supuesto, si están indexadas en PubMed, como están la mayoría. Si no están indexadas en PubMed, prácticamente nunca se van a encontrar esos artículos. Pero también es muy importante la indexación por ICSI.
ISI es el Institute of Scientific Investigation y es un instituto, es una empresa privada, pero que recoge información de los artículos publicados en muchas revistas, en unas 10.000. Como comentaba antes, es importante también si las revistas son de acceso libre. Esto permite que los artículos sean leídos por todo el mundo. Hay dos empresas o dos entidades que publican muchas de estas revistas. Una es Biomed Central y la otra es PLEOS, la Public Library of Science. También es posible en algunas revistas publicar artículos de acceso abierto, aunque la revista no lo sea. Y por último, una novedad, porque es algo que ha empezado a estar presente desde hace unos pocos años, son lo que se llaman archivos. Son revistas que en realidad no tienen un formato tal de revista, sino que reciben muchas publicaciones, son de open access, son de acceso abierto y permiten una publicación más ágil. Normalmente tienen un proceso de revisión más rápido y con menos requisitos. Sobre todo se elimina el requisito del interés. Sigue habiendo un requisito de que el artículo tenga una calidad técnica, pero no se analiza el interés. Y de este tipo, por ejemplo, son PLEOS One y una revista nueva del grupo Nature que va a salir ahora, que se llama Scientific Reports. Otro aspecto muy importante de la repercusión de la revista, pero que yo he dejado en un segundo lugar para mostrar que no es el único, es el factor de impacto. El factor de impacto se calcula dividiendo el número de citas que reciben los artículos de una revista por el número de artículos publicados, y esto se hace en los 2 años anteriores en el momento en que se publica. Está elaborado por este instituto, por el ISI, y dentro de una publicación que se llama el Journal Citation Reports. Como os decía antes, recoge unas 10.000 revistas y los factores de impacto oscilan entre valores de 0 y 40. Para poneros un ejemplo, he puesto aquí las revistas del área de reumatología, que son 26 las que están recogidas en este Journal Citation Reports. Y es importante tener en cuenta que, como entre unas especialidades y otras, en un campo de conocimiento y otro, hay grandes diferencias en el factor de impacto, el Instituto de Salud Carlos III, en todas sus evaluaciones, utiliza un factor de corrección, y el factor de corrección es tener en cuenta lo que se llaman los cuartiles y los deciles. Os explico lo que es en este ejemplo de las 26 revistas de reumatología. Hay 26 revistas y, por lo tanto, 6 están en el primer cuartil, son las 6 que están puestas en la primera parte de la tabla, y 3 en el primer decil. Pero esto es importante tener en cuenta que depende del área de conocimiento. Por ejemplo, una revista que está puesta hacia la mitad de la tabla, que es Osteoarthritis and Cartilage, también está en otra área de conocimiento, y en este otro área de conocimiento está en el primer cuartil y en el primer decil. El Instituto de Salud Carlos III siempre toma el valor que es más favorable, o sea que al evaluar el currículum en cualquiera de las convocatorias de ayudas y de subvenciones que tiene, va a valorar solo o de forma muy favorable las publicaciones que estén en el primer cuartil, en el primer decil o en algunos casos en el segundo cuartil también. Por lo tanto, este es un factor muy importante a la hora de elegir también en qué revista se va a publicar. ¿Cómo se pueden encontrar estos datos? Pues la forma de acceder a estos datos, una forma gratuita, porque, como os decía, el ISI Journal Citation Reports es comercial y hay que pagarlo, pero en España tenemos, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, acceso gratuito en los hospitales. Para ello hay que ir a esta página web, cliqueando en ese icono que lleva el acceso al WOB. WOB es la Web of Knowledge, y entonces a través de ahí se va a la pestaña que pone Additional Resources, de ahí a Journal Citation Reports, y una vez en Journal Citation Reports se escoge si bien se quiere ver las revistas de un área de conocimiento o una revista específica, y ahí se obtiene la información sobre el índice de impacto más actualizado y otros parámetros que dan una idea del impacto o de la repercusión que tienen los artículos publicados en esa revista. Otros factores que también influyen en la decisión sobre qué revista utilizar y que se pueden considerar menores pero que a veces son críticos son los gastos de publicación. La mayoría de las revistas cargan una cantidad por cada página que se publica. Por ejemplo, ahí os pongo el ejemplo de Arthritis and Rheumatism, que cobra $70 por página.
También es posible en las revistas que admiten, que no son libres, pero que admiten publicar un artículo como de acceso libre, hay un cargo por esto que suele ser más de 2.000 euros. El ejemplo os pongo es del grupo de los British Medical Journal, que cobra 2.515 euros. Las revistas de acceso libre también cobran por artículo, por ejemplo, Arthritis Research and Therapy, 1.330 euros. Y también hay que tener en cuenta, si se van a publicar imágenes en color, que suele haber un precio por las imágenes en color. Os pongo el ejemplo de Arthritis and Rheumatiz, que cobra 0 euros por la primera, pero las siguientes cuestan $500. Otra consideración es el tiempo que tarda la revista en tomar las decisiones y en publicar. Por ejemplo, ahí os pongo un ejemplo de un artículo que se revisó en un plazo de unos 3 meses y se publicó al mes siguiente, y en contraste otro que tardó 11 meses en publicarse. Se puede encontrar esta información hojeando algunos de los números de la revista y viendo, normalmente en los artículos figura en qué momento se recibió, en qué momento se aceptó y la fecha de publicación. Este parámetro es menos importante en parte hoy en día por la publicación que se llama Online Fest, que es que el artículo está disponible a través de PubMed o a través de la página web de la revista, aunque no esté todavía en el formato definitivo. Puede que en algunos casos el tamaño y el número de figuras y tablas que admite el artículo puedan ser limitantes. Hay revistas que tienen un tamaño reducido para cada artículo y nos puede interesar publicar artículos más largos en algún momento. Una vez que se ha elegido la revista hay que mirarse las instrucciones para el autor, porque hay gran diversidad, aunque se ha progresado hacia unas normas más uniformes, pero aún así hay gran diversidad y por lo tanto hay que ajustarse más o menos a estas instrucciones. Como os menciono, no es imprescindible cumplir hasta el último detalle en el primer envío, pero hay algunos que suelen requerirse y son sobre todo los que son de tipo legal, como es la transferencia del copyright, el consentimiento informado, declaración de conflictos de interés y otro tipo de cosas de este estilo. Por lo tanto, como no tenemos ninguna seguridad de que la primera revista a la que enviemos el artículo es la que lo va a publicar, hay que utilizar herramientas para la bibliografía que nos permitan cambiar de formato de una revista a otra cuando haya que enviarlo de nuevo. Y ahí os pongo 2 ejemplos de 2 herramientas que son gratuitas. Una es EndNote Web, que se puede acceder a través de la página de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que os mencioné antes. Está puesto ahí donde está situada la pestaña para acceder, que está en la columna de la derecha. Es un poco difícil de localizar, pero ahí se puede acceder a EndNote Web. Y por otra parte, un plugin de Firefox que es Zotero, también es gratuito. Una vez ya que tenemos las instrucciones para el artículo, pasamos al momento de la verdad, que es empezar a escribir el artículo. Para no quedarnos bloqueados, es importante tener la idea de ir progresando sin necesidad de que esté perfecto. Se empieza el artículo, se empieza a escribir y ya se irá refinando en revisiones posteriores. ¿Y por dónde empezar? Pues yo creo que es muy importante empezar por los resultados, porque los resultados son el centro del artículo. Cuando uno publica un artículo original, lo que quiere contar son sus resultados, fundamentalmente. ¿Y cómo se organizan los resultados? Pues alrededor de las figuras o de las tablas. Y las figuras hay que procurar desde el principio y las tablas que sean lo más finales, lo más definitivas posibles. Porque si hacemos cambios después va a ser muy difícil que tengamos una coherencia entre lo que está puesto en el texto y lo que aparece en las figuras. Por lo tanto, las figuras deben ser ya desde el primer momento lo más definitivas posibles. Las figuras son una parte clave del artículo. En una primera revisión, muchas veces los revisores lo que van a mirar son las figuras para hacerse una idea de qué es lo que se ha hecho y cuáles son los resultados. Y es muy importante que sean informativas y claras. Os pongo ahí un ejemplo de una figura que está llena de detalles, con varias escalas y que proporciona un montón de información. Las tablas deben ser secundarias. Solo se utilizarán tablas cuando es necesario mostrar los datos concretos. Y hay que procurar que las tablas y el texto no se repitan. Quizá un segundo paso, ya una vez que tenemos los resultados muy definidos, es pasar a decidir el título y escribir el abstract. De esta forma centraremos el artículo en sus puntos más importantes.
Hay que tener mucho cuidado al escribir el título y el abstract, al decidir en estos aspectos, porque son los que más gente, más investigadores o más colegas van a ver y a juzgar. Hay que tener en cuenta que cuando uno hace una búsqueda en PubMed, lo que ve siempre son los títulos y en un paso posterior lo que mira son los abstracts. Por lo tanto, es algo en lo que unas partes del artículo en el que nunca podremos poner suficiente esfuerzo. Después ya podemos pasar a las otras partes centrales del artículo, como es la introducción. Lo que hay que tener en cuenta sobre la introducción y la discusión es que deben focalizarse en los resultados. No podemos ir a tratar otros temas, sino muy relacionados con los resultados. La introducción debe ser más o menos breve y mostrar la motivación del estudio. Su objetivo es generar interés, mostrar por qué nuestro trabajo es interesante. Y al final, en el último párrafo de la introducción, es costumbre describir brevemente lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado. Por último, la última parte fundamental del artículo original y de la última que voy a hablar es de la discusión. Esta es la parte en la que el autor se debe sentir más a gusto, porque es donde tiene más libertad para mostrar sus ideas de una forma más personal, aunque por supuesto tiene que estar relacionada con los resultados y tiene que apoyarse en la bibliografía y los razonamientos, no vale la pura opinión. Y hay una serie de aspectos que se deben discutir o que se deben mostrar siempre, que son qué es lo que aporta el estudio, qué relación tiene con los estudios previos, cuáles son las limitaciones, el efecto de estas limitaciones en los resultados, hasta qué punto afectan a las conclusiones, y por último las implicaciones de los hallazgos, tanto en estudios nuevos, en implicaciones clínicas, en cualquier otro aspecto. Un aspecto que en ocasiones causa problemas es decidir quiénes son los autores del trabajo. En las revistas biomédicas se admite que un autor tiene que haber participado significativamente en el desarrollo intelectual del manuscrito, tiene que haber revisado críticamente el manuscrito y tiene que aprobar la versión definitiva. Estos son los requisitos mínimos. El orden de la lista de autores no está fijo y depende de gustos y no hay ninguna norma fija, pero en general en los estudios clínicos el que escribe el artículo suele ser el primer autor. En los trabajos de laboratorio suele ponerse de primer autor al estudiante que ha hecho los experimentos y el investigador principal suele ser el último, pero después hay muchas variantes y, por ejemplo, hay que tener en cuenta la posibilidad de autorías compartidas, o sea, cuando se pone a los dos primeros autores o a los dos últimos autores como que han tenido una contribución igual. Y después tener en cuenta que el autor correspondiente, el que se señala como correspondiente, se considera el responsable último del artículo, aunque todos los autores comparten la responsabilidad. Como hay todos estos problemas en definir quién es el autor y quién ha contribuido en qué parte o en qué medida en el artículo, hay revistas que no hablan de autores sino de contribuidores. Y esta tendencia, por ejemplo, se ve en algunos tipos de estudios, como un ensayo clínico que se publicó ya en 1993, que fue uno de los primeros de este tipo, que tenía 972 contribuidores que no aparecían en la lista de autores, sino aparecían en un apéndice. Y entonces, por ejemplo, lo que se suele usar en estos casos es el nombre del consorcio y después una lista en el apéndice, o también existe otra modalidad que son poner el nombre del consorcio desplegable en PubMed. Entonces, cliqueando sobre el nombre del consorcio salen los contribuidores. Teniendo en cuenta esta dificultad en definir qué es un autor, hay muchas revistas que ahora exigen un apartado que es la contribución de cada autor. Entonces, las contribuciones pueden ser o bien a la idea del artículo, a los experimentos, a la recogida de datos, al análisis, a la interpretación, a la escritura del artículo, y después hay que hacer constar quién es el autor responsable y supervisor. Os pongo ahí un ejemplo de un artículo nuestro. También otro aspecto que se ha incorporado a los artículos y que cada vez es más, se le da más importancia, es el declarar cualquier posible conflicto de interés económico que se tenga en relación con el trabajo que se presenta. No es negativo que exista un conflicto de interés, o sea, alguien puede haber recibido financiación de una compañía farmacéutica, como es el ejemplo que os pongo ahí, que recibimos financiación de una compañía farmacéutica, pero lo que es muy negativo es no declararlo.
Una vez que ya está escrito el artículo, se va a enviar a una revista para que sea revisado por los pares o los iguales. Se supone que es revisado por personas similares a nosotros, con una experiencia similar y con un interés similar. Entonces, este es un proceso que es altruista porque la mayoría de las personas o todas las personas implicadas no reciben ninguna compensación por hacerlo. Y es positivo, tiene una finalidad positiva, aunque muchas veces el autor lo vea como algo negativo porque es un paso que hay que superar. El fin es asegurar la calidad, la ética y la importancia de las publicaciones. La mayoría de las revistas tienen un editor jefe y además un consejo editorial, aunque la estructura puede variar y hay consejos editoriales internos, externos. Lo que tiene la característica que define al editor jefe y al consejo editorial es que son permanentes, por lo menos durante un periodo de tiempo, y aparecen en un listado que aparece en cada número de la revista. Entre ellos tienen una discusión abierta sobre los temas que se están publicando, los artículos, y normalmente no suelen proporcionar al autor ninguna evaluación del artículo, sino como mucho un juicio breve o incluso ningún juicio. La otra parte de la revisión son los revisores. Los revisores son específicos de cada artículo. Son contactados por el consejo editorial o por el editor en jefe para pedirles que revisen un artículo concreto. Se les agradece en un listado al final del año, pero no se agradece por un artículo concreto, sino se les agradece en general. Y normalmente para cada artículo puede haber desde ninguno, porque el consejo editorial decida por sí mismo, hasta 5. Suelen enviar 2 tipos de informes. Un informe más breve, escrito y confidencial, que va dirigido al editor o al consejo editorial, y una evaluación escrita a los autores. La primera parte, cuando uno se dirige al consejo editorial, es la carta al editor. El editor es la forma americana o inglesa de llamar a lo que nosotros llamaríamos quizá al director, porque es el que fija los objetivos y cómo es la revista, el ámbito, la calidad, el estilo, elige a los miembros del consejo editorial, elige a los revisores y tiene la decisión final sobre los artículos. En las revistas con muchos artículos, muchas de estas funciones están delegadas a miembros del consejo editorial. Entonces, en los artículos hay que incluir una carta dirigida al director, al editor. En esta carta, antes, cuando no había envío electrónico, envío online, había que incluir todos los detalles que pongo en esa lista. O sea, tenía el tipo de artículo, el título, la descripción y el interés, que no se había enviado a otra revista, que era original, un trabajo original, que no era copia, que cumplía con los requisitos éticos y que se sugerían revisores. En la actualidad muchos de estos apartados se recogen en otras partes de la página web en la que se envía el artículo y por lo tanto solo es necesario los 3 primeros en la mayoría de las revistas. Pasamos de esta forma a un aspecto importante, que es el sugerir revisores o excluir revisores. Los estudios que se han hecho, que son pocos, parecen indicar que lo que es un crítico es excluir. ¿Excluir a quién? A aquellas personas que tienen ideas y publicaciones contrarias a lo que nosotros estamos presentando. A investigadores que trabajan en el mismo área y que sabemos que son desconfiados o muy críticos con cualquier trabajo. O a competidores directos. Pero también es importante sugerir. Y es importante sugerir revisores, en algunas revistas es imprescindible, exigen que se sugieran, y yo creo que un factor muy importante es que conozcan al autor. Si conocen a los autores siempre van a tener un mayor grado de simpatía o de interés por el trabajo. Lo mismo ocurre si publican artículos similares, en otra palabra, que tengan interés en el tema. Y en este caso también es importante, si han publicado en el tema, citar alguno de sus trabajos en el artículo. No, por supuesto, si son necesarios, no se trata de hacer la pelota, sino simplemente de citar los artículos relevantes, no dejarles de lado. Una vez que se ha enviado el artículo, pasadas unas 4 o 6 semanas o algo más, se recibe el resultado de la revisión. Los resultados pueden ser, muy rara vez el artículo es aceptado, sin cambios. En este caso se puede uno abrir una botella de champán porque esto realmente es excepcional y no suele pasar.
es para celebrarlo. El resultado normal es que el artículo sea rechazado. Lo que pasa es que el rechazo tiene varios grados. Uno es que se ha rechazado poco después de haberlo enviado por el editor o el consejo editorial sin haberlo enviado a revisores. En este caso, la decisión se considera inapelable y debe enviarse a otra revista. Es inapelable porque el editor es el que decide el ámbito y el estilo de la revista, la calidad y por lo tanto normalmente no se puede ir contra él, contra esta decisión. Un rechazo definitivo. En este caso se ha enviado a revisores, pero los revisores son contrarios y por lo tanto se rechaza de forma definitiva. Esta decisión normalmente lo que debe motivar es a enviarlo a otra revista, pero en algunos casos es posible impugnar. Esto es lo que se llama enviar una rebuttal letter. No debe estar basada en los argumentos, en argumentos concretos, sino si se quiere que tenga alguna posibilidad de éxito, tiene que estar basada en que alguno de los reviewers o varios de los revisores han tenido errores en la interpretación o han hecho críticas sin justificar. La situación más positiva y muy común es que el rechazo esté condicionado, ya sea bien a cambios importantes o a cambios menores en el artículo. Entonces lo que deberemos ver es si considerar estos cambios y si es posible hacerlos y reenviarlos. Por lo tanto, este es un resultado de la revisión que es positivo. ¿Y cómo se hacen estos cambios? Pues hay que tratar de hacer los cambios los más posibles en la línea que nos han indicado, siempre que se consideren razonables. De todas formas, incluso a los que no se ha hecho caso, hay que responder a todos con cuidado, poniendo mucha atención y punto por punto. Pero insisto en que no es necesario dar la razón si los revisores no la tienen. Lo que pasa es que en este caso hay que argumentar con atención, incluso poniendo referencias y mostrando por qué no se hace lo que los revisores sugieren. Hay que tener mucho cuidado en esta fase del proceso de publicación, porque rara vez hay una segunda oportunidad y ya hay mucho ganado cuando se consigue que el artículo esté rechazado condicional. Cuando se reenvía, volvemos a tener otro resultado, después de unas semanas nos vuelven a enviar un nuevo informe. En este caso puede ser que esté aceptado, fenomenal, que esté aceptado condicionado a cambios menores, que suelen ser cambios muy pequeños y que no pasarán una nueva revisión por revisores por pares, sino simplemente el consejo editorial o el editor dirá ya están. Y estas son las dos resultados positivos. O el artículo puede ser rechazado. Si se rechaza definitivo, esto es prácticamente inapelable y por lo tanto hay que ir a otra revista. De nuevo puede haber posibilidad de una carta de rebuttal letter, pero es muy improbable que tenga éxito. Y en algunas revistas es posible que haya un rechazo condicional y que por lo tanto nos den una segunda oportunidad. Esto suele pasar en revistas que cambian revisores, que tienen unos revisores la primera vez que se envía el artículo y unos segundos revisores la segunda vez. Son revistas que, desde mi punto de vista, hay que evitar, porque los nuevos revisores pueden encontrar problemas que no encontraron los primeros y pueden llevarnos a perder un artículo en el que ya teníamos un paso importante dado. Por lo tanto, para resumir, las claves del éxito en una publicación científica son, por supuesto, partir de unos resultados excelentes y de interés y tener un conocimiento del tema en el que estamos trabajando. Buscar una revista que sea adecuada para la temática y la orientación de nuestro trabajo. Tener figuras informativas y claras. Que todo el manuscrito esté centrado en los resultados. Cuidar mucho el título y el abstract, teniendo en cuenta que es la parte del artículo que va a haber la primera que se va a ver y que muchos de los que consulten nuestro artículo no van a pasar del abstract. Muchos no van a pasar del título, pero muchos no van a pasar del abstract. Después tener también cuidado y buscar buenos revisores que conozcan el tema y que conozcan a los autores de forma preferente. Y excluir a aquellos que pensemos que pueden tener una visión demasiado crítica o claramente contraria.
Y por último, es muy importante mantener el esfuerzo hasta el momento en que se revisan el artículo y se responde a los comentarios de los revisores. Como hay muchos otros aspectos que no he tocado, como por ejemplo es el material y métodos de otras partes, os proporciono aquí unas fuentes de más información. Un libro, How to Write and Publish a Scientific Paper, y después una serie de links con consejos más detallados, un link con consejos de estilo, la página web de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que tiene herramientas como acceso a herramientas interesantes, y después yo creo que es interesante saber que hay servicios de corrección del inglés que cobran una cantidad, pero que son cantidades más o menos asequibles. El primero es un servicio de corrección de inglés de la revista Nature, es el más caro, pero los otros dos tienen un precio razonable. Espero que esto sea de utilidad para publicar más artículos científicos con éxito.